Bienvenidos a un video más. En este video vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la historia del cálculo y cuál fue la evolución que tuvo a través de la historia, cuáles son los personajes importantes que contribuyeron a la investigación de esta área de las matemáticas. Y entonces vamos a comenzar. La historia del cálculo la podemos dividir en tres partes importantes de la historia. Primero, los aportes que fueron descubiertos en la Edad Antigua, luego en la Edad Media y por último en la Edad Moderna y hasta nuestros días. En la Edad Antigua se desarrollaron algunas ideas, pero no de manera rigurosa o sistemática. En el cálculo de áreas y volúmenes, la función básica del cálculo integral puede ser rastreada en el tiempo hasta los papiros matemáticos de Moscú, que datan del año 1890 a.C. Es un importante documento matemático del Antiguo Egipto. Contiene 25 problemas y en un problema de esos se calcula satisfactoriamente el volumen del tronco de una pirámide. Más de 1000 años después, nos remontamos hasta los antiguos griegos, que estudiaban principalmente geometría. Muchos de ellos trabajaron arduamente para encontrar el método general de cuadraturas, un proceso para hallar áreas de figuras curvas. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con la ayuda de una serie infinita y dio una aproximación precisa del número pi. El método que usó Arquímedes fue usado más tarde en China por Liu Gui en el siglo III a.C. para encontrar el área del círculo. En el siglo V, otro matemático chino usó lo que más tarde sería llamado la teoría de los indivisibles por el matemático italiano Cavalieri para encontrar el volumen de la esfera. Ya en la Edad Media, en el año 1000, el matemático islámico Alhazen fue el primero en derivar la fórmula para la suma de la cuarta potencia de una progresión aritmética, usando un método a partir del cual es fácil encontrar la fórmula para la suma de cualquier potencia integral de mayor orden. En el siglo XII, el matemático indio Bhaskara desarrolló una derivada temprana representando el cambio infinitesimal y descubrió una forma temprana del teorema de Rolle. También en el siglo XII, el matemático persa Sharaf al-Din al-Tusi descubrió la derivada de la función cúbica, un importante acontecimiento en el cálculo diferencial. En el siglo XIV, Madhava de Sangamagrama, en conjunto con otros matemáticos y astrónomos de la escuela de Kerala, describieron casos especiales de las series de Taylor. Ya en la época moderna, descubrimientos independientes relacionados con el cálculo se estaban llevando a cabo por matemáticos japoneses del siglo XVII, como por ejemplo Seki Kowa. En el Renacimiento, el desarrollo del álgebra con la introducción de un sistema de símbolos y la resolución de problemas por medio de ecuaciones. Puedes ver en nuestro video de historia del álgebra lineal, en este abundamos más sobre este aspecto. En Europa, el matemático italiano Bonaventura Cavalieri hizo un intento por calcular áreas y volúmenes mediante sumas de delgadas secciones infinitesimales. Estas ideas eran similares a las de un trabajo de Arquímedes. El estudio formal del cálculo combinó los infinitesimales de Cavalieri con el cálculo de diferencias finitas desarrollado en Europa más o menos al mismo tiempo. Esta combinación fue lograda por John Wallis, Isaac Barrow y James Gregory. La regla del producto y la regla de la cadena, la noción de derivada de mayor orden, las series de Taylor y las funciones analíticas fueron introducidas por Isaac Newton en una notación que en realidad usó para resolver problemas de física matemática. En sus publicaciones, Newton formuló sus ideas para acomodar el idioma matemático de la época. Usó estos métodos para resolver el problema del movimiento planetario, entre muchos otros problemas que discutió en su libro Principia Mathematica. En otro trabajo desarrolló una serie de expansiones de funciones incluyendo las potencias fraccionarias e irracionales. Newton entendía los principios de las series de Taylor, aunque no publicó todos sus descubrimientos. Estas ideas fueron sistematizadas en un verdadero cálculo infinitesimal por Gottfried Leibniz, quien fue originalmente acusado de plagio por Newton. Es ahora reconocido como inventor independiente del cálculo y un gran contribuyente a este. Su principal contribución fue el proveer un conjunto de reglas claras para la manipulación de cantidades infinitesimales, permitiendo el cálculo de derivadas de segundo orden y de orden superior.
estableciendo la regla del producto y regla de la cadena en su forma diferencial e integral. A diferencia de Newton, Leibniz le puso mucha atención al formalismo. Usualmente se le acredita a ambos la invención del cálculo. Newton fue el primero en aplicar el cálculo a la física general y Leibniz desarrolló mucho de la notación usada en cálculo. Ya en la época de Newton, el teorema fundamental del cálculo era conocido. Cuando Newton y Leibniz primero publicaron sus resultados, hubo gran controversia sobre qué matemático merecía el crédito por la invención de esta disciplina. Newton llegó primero a sus resultados, pero Leibniz publicó primero. Newton acusó a Leibniz de robar sus ideas de sus notas inéditas, las cuales Newton había compartido con unos cuantos miembros de la Real Sociedad. Después demostraron que ambos llegaron a sus resultados de forma independiente, con Leibniz empezando primero con la integración y Newton con la diferenciación. La notación de Newton a veces aparece en física y en situaciones que no requieren formalismo matemático, mientras que la notación de Leibniz es preferida por los libros de cálculo. Desde los tiempos de Newton y Leibniz, muchos matemáticos han contribuido al desarrollo continuo del cálculo. En el siglo XIX, el cálculo comenzó a ser planteado más rigurosamente por matemáticos como Cauchy, Riemann y Weierstrass. También fue en este periodo que las ideas del cálculo fueron generalizadas al espacio euclídeo y al plano complejo. Las aplicaciones del cálculo diferencial incluyen cálculos de velocidad, aceleración, la pendiente de una recta tangente a una curva y optimización. Las aplicaciones de la integral son el cálculo de área, volumen, centro de masa, longitud de arco, trabajo, etc. Aplicaciones más avanzadas incluyen series de potencias y series de Fourier. El cálculo también puede ser usado en conjunto con otras disciplinas matemáticas, por ejemplo en álgebra lineal, para encontrar la aproximación lineal para un conjunto de puntos de un dominio. También puede ser usado en la teoría de probabilidad para determinar la probabilidad de una variable aleatoria continua a partir de una función de densidad de probabilidad, entre otras aplicaciones. Espero que te haya gustado este video, te invito a darle like, a compartirlo y vamos a continuar en los siguientes videos, ahora sí resolviendo más integrales y algunas aplicaciones más adelante. Nos vemos en la próxima.